Bendiciones amigos, les saluda el apóstol Henry Camacho. Quiero compartir un tema que Dios nos ha permitido plasmar en nuestro segundo libro que escribimos con mi esposa acerca de la identidad, la victoria sobre la depresión. Estamos atravesando una generación, un mundo donde la identidad está muy mal interpretada, donde la identidad está muy mal asumida. La libertad de pensamiento a través de que tú puedas por tu propia voluntad escoger tu sexo, escoger tu sexualidad, el hecho de que puedas determinar lo que quieras ser sexualmente, la libertad de pensamiento respecto a la creencia que tú puedas tener, la libertad de derechos que de una u otra manera han beneficiado, gran parte han beneficiado derechos de personas que han sido vulnerables de una u otra manera. También ha sido una espada de doble filo porque ha causado que eso vaya en contra de la palabra y de los principios de Dios. Cuando nosotros hablamos de identidad, el ser humano trata de reflejar su identidad o de entender identidad a través del cosmos, a través de los planetas, a través de los astros. Trata de entender identidad a través de la creación del universo. Trata de entender identidad a través de la religión, de la creencia. Conforme sea la creencia, conforme sea su credo, su religión, va a determinar ello entonces una identidad en esa persona. Conforme sea su doctrina, se va a establecer una identidad en esa persona. O muchas personas simplemente adquieren identidad, trabajan identidad, manifiestan identidad desde los animales, en este caso desde la evolución del simio, y tratan de entender identidad con ello. Otras personas tratan de abrazar un árbol para entender identidad, para entender energía. Y muchas personas están caminando fuera de comportamientos que van de acuerdo al propósito de Dios. Hay una confusión en los jóvenes. Hoy en día los jóvenes no saben hacia dónde ir, para dónde tomar. El hombre está confundido, la mujer está confundida, el mundo está confundido. Se quiere tomar identidad de una moda que es pasajera, una moda que simplemente pasa. Nacen modas, nacen música, identidad con la música y una cantidad de cosas que lo único que hace es confundir realmente a una persona, mudar completamente esa identidad. Bien, la palabra de Dios nos enseña lo que es la verdadera identidad y queremos hablar acerca de la identidad, el carácter de la identidad, el principio de la identidad y el origen de la identidad. Obviamente vamos a tomar la palabra de Dios como fundamento a lo que vamos a enseñar. No podemos tomar la cultura, no podemos tomar la sociedad, no podemos tomar las religiones, no podemos tomar la psicología, mucho menos podemos tomar la ciencia para interpretar este tema, ya que la identidad no es un tema natural ni es un pensamiento de hombres, sino que la identidad tiene que ver directamente con Dios, quien es el creador de todo lo que acabamos de mencionar. La palabra de Dios enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10 lo siguiente, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí hay dos palabras importantes en Efesios 2:10. La primera palabra que encontramos que es importante, a la cual hay que prestarle atención, es la palabra hechos o hechura. Somos hechura suya, significa que nosotros fuimos hechos por Dios. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, allí también se reflejan dos palabras importantes que tienen que ver con identidad. Una tiene que ver con naturaleza y la otra tiene que ver con carácter. Y quiero repetir eso. Una tiene que ver con naturaleza y la otra tiene que ser con carácter. La palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra imagen tiene que ver con naturaleza. Imagen está ligada a la naturaleza de Dios. Y en Efesios cuando dice hechura, hechura tiene que ver con imagen. Entonces, ser hechos a la imagen de Dios tiene que ver con manifestar la naturaleza de Dios. Esa naturaleza se manifiesta a través de la santidad. La santidad es una naturaleza, el amor, el perdón, la bondad, la justicia, la integridad. Todo eso tiene que ver con imagen. Imagen está ligado a ser hechos. Entonces fuimos hechos por Dios, venimos de Dios porque fuimos hechos de Él, a imagen de Él, no a imagen del universo. No fuimos hechos a imagen del simio, no fuimos hechos a imagen de la naturaleza, no fuimos hechos a imagen de los animales, a imagen de los astros, a imagen del sol, a imagen de las estrellas, no fuimos hechos a imagen de ninguna religión, no fuimos hechos a imagen de ninguna doctrina, de ninguna cultura, no somos hechos por la educación que nuestros padres transmiten a nosotros, no somos hechos por causa de la educación que recibimos desde niños, no somos hechos por eso. La palabra declara que fuimos hechos a la imagen de Dios.
significa que lo que quiera que haya sido hecho por Dios fue hecho para su imagen y por su imagen. Fue por medio de su imagen que nosotros fuimos hechos. Y eso tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios, dice la Biblia, que Dios es amor. También dice la palabra en el libro de Juan que Dios es espíritu. Significa que si fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces sabemos que Dios es amor y que Dios es espíritu. Por lo tanto entendemos que todo ser humano fue hecho del espíritu de Dios. La base fundamental o la sustancia o lo que se utilizó, la materia prima que se utilizó para hacer al ser humano fue Dios mismo. Es decir, fue el espíritu de Dios, ya que Dios es un espíritu y ese espíritu condensa una naturaleza que es amor, una naturaleza que es perdón, una naturaleza que es santidad. La santidad no es una doctrina, no es una teología, no es un estudio. La santidad es una naturaleza y debe fluir desde la naturaleza. Es imposible ser santo sin Dios, es imposible amar sin Dios, es imposible perdonar sin Dios, es imposible perdonar o es imposible todo esto sin entender que fuimos hechos. Entonces quiero recordar nuevamente porque es importante entender identidad. Identidad comienza, identidad nace de aprender y de conocer que somos seres hechos del Espíritu de Dios, que la sustancia que nos hizo a nosotros fue Dios mismo, que fue del Espíritu de Él, del cual Él tomó para hacernos a nosotros. Y eso es lo que habla la Biblia, que somos esa imagen de Él, somos esa representación de esa imagen de Él que está siendo manifestada obviamente aquí en la tierra, pero la imagen que es hechos tiene que ver con la naturaleza. Imagen es naturaleza. Hechos tiene que ver con la imagen de Dios. Luego dice Efesios capítulo 2, porque fuimos hechos, pero también dice creados en Cristo. Fuimos hechura suya, fuimos hechos por Dios, pero fuimos creados a través de Cristo. Quiero que entienda eso, por favor. Nosotros fuimos, dice Efesios, somos hechura suya, somos propiedad de Dios, venimos de la imagen de Dios, de la naturaleza de Dios, fuimos hechos desde esa sustancia que es Él. Ni siquiera es una sustancia porque Dios es un espíritu, desde Dios mismo venimos nosotros. Y eso tiene que ver con manifestar la naturaleza de Dios. Pero también Pablo dice creados en Cristo, significa que no fuimos hechos en Cristo, sino que fuimos creados en Cristo. Y aquí hay un misterio muy poderoso y una revelación muy grande. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto significa que cuando nosotros fuimos creados, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Entendemos que imagen tiene que ver con la naturaleza de Dios y que la naturaleza de Dios tiene que ver con haber sido hechos. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice creados en Cristo, está usando una naturaleza diferente a la naturaleza de Dios. Pablo está diciendo lo mismo que está en Hechos, en Génesis capítulo 1 verso 26. Y creados, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza tiene que ver con el carácter de Dios. Recuerda, por favor, la palabra imagen tiene que ver con naturaleza de Dios, mientras que la palabra semejanza tiene que ver con carácter de Dios. Cuando nosotros entendemos semejanza, tenemos que entender no naturaleza, sino carácter de Dios. Génesis 1, capítulo 1, verso 27 dice, creó Dios varón y hembra, los creó. La palabra crear significa reflejar un carácter. ¿Cómo se manifiesta ese carácter? Fuimos creados ¿para qué? Fuimos creados a la imagen de Dios. Fue la semejanza, perdón. La semejanza de Dios fue la que me creó a mí. Por causa de la semejanza fui creado, pero por causa de la imagen fui hecho. Por causa de la naturaleza fui hecho a su imagen, mas por causa del carácter fui creado de su semejanza. Por causa de la naturaleza fui hecho a su imagen, pero por causa de su carácter fui creado a su semejanza. Esa es la línea que tenemos que entender, porque a partir de ahí nace identidad. Entonces fuimos hechos por el Espíritu de Dios, desde el Espíritu de Dios, para manifestar su naturaleza. Y ya explicamos un poco eso, pero fuimos creados para manifestar obras. Entonces la palabra hechos tiene que ver
con manifestar. La palabra hechos tiene que ser manifestar, mientras que la palabra creados tiene que ser reflejar. Nosotros fuimos hechos para reflejar y fuimos creados para manifestar. Fuimos hechos para reflejar una naturaleza que es la de Dios y fuimos creados para manifestar un carácter que es el de Dios. Fuimos hechos para reflejar. Fuimos hechos para reflejar la imagen y la semejanza, la imagen de Dios, que es la naturaleza de Dios, y fuimos creados para manifestar la naturaleza que es Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, lo que es Dios en su carácter, y ese carácter tiene que ver con la extensión de ese reino, bueno, a través de la sanidad, los milagros, porque todo esto es lo que Dios es. Dios es ese amor que tiene obras que beneficiarán a la humanidad cuando esta humanidad se acerca a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 5, podemos encontrar lo siguiente. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leo la versión Reina Valera 1960. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Esa palabra hay que subrayarla porque es importante. La palabra dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Él. No nos escogió de los animales, no nos escogió de la naturaleza, no nos escogió del agua. Cuando tú miras la Biblia en Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que cuando Dios creó todo lo que Dios creó, lo creó de diferentes elementos. Crea animales, pero le da el orden al agua para que el agua cree animales que vuelan, animales terrestres. Le da orden a los gases que existían, le da orden a la nada porque no existía nada, le da orden a la nada para que cree estrellas, para que cree un firmamento, para que cree el sol, para que cree la luna. Le da orden a la tierra para que produzca una semilla y para que produzca una naturaleza. Pero cuando Él se encarga de hacer y de crear al hombre, recuerde que son dos factores importantes. El hombre fue hecho, pero fue creado. Fue hecho a la imagen de Dios para reflejar la naturaleza de Dios, pero fue creado a la imagen, a la semejanza de Dios para manifestar el carácter de Dios. Entonces, cuando Dios va a hacer al hombre, no necesita hacer nada, tomar nada de lo que había creado. No tomó tierra, no tomó elementos, no tomó nada del sistema, sino que lo que hizo el Señor fue, según Efesios, que nos escogió de Él. Entonces, somos hechos de Él mismo. En Él mismo existíamos. El ser humano existía en Dios, siempre ha existido en Dios, siempre ha sido parte fundamental de Dios. Por eso, para poder entender identidad, necesitamos entender este diseño. Estoy hablándole el diseño original desde el reino. Vuelvo y te digo, van a haber muchas teorías, muchas enseñanzas. Entramos a primero de primaria y desde allí nos están metiendo una cantidad de información que va en contra de la palabra de Dios. Desde niños nos forman para ser educados de acuerdo al pensamiento teórico o al pensamiento humano, más nunca al pensamiento divino. Lo que estamos hablando es identidad, pero desde el reino, desde la palabra de Dios, desde el origen. Y desde el origen habla del final de todas las cosas. Y el Génesis es el origen. Isaías capítulo 46, verso 10 declara que Dios desde el principio dio a conocer el final de todas las cosas. Significa que desde el principio, entender el principio es entender el final de la vida, es entender el final de las cosas. Entonces dice que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Esos santos tienen que ver con la naturaleza, y sin mancha, que tiene que ver con carácter. Pero entonces nos escogió en Él desde antes de la fundación. Note, el mundo no había existido, no habían plantas, no habían animales, no habían cosmos, no habían planetas, no había tierra, no había nada, y ya estábamos en Él y en Él nos escogió. Entonces Él dice, hagamos al hombre de nosotros mismos, tomemos de nosotros mismos y hagamos al hombre, hagámoslo de nuestra imagen, porque imagen tiene que ver con identidad. Por eso nosotros no fuimos creados primero, nosotros primero fuimos hechos, porque la parte de la creación de nosotros fuimos creados como segundo plano, que es en el plano natural, que ahí sí se necesitó la tierra. Génesis 1:27 dice
dice, y creó Dios, varón y hembra los creó, y dice que tomó tierra para crear al hombre. Ahí ya es diferente, porque ella tiene que ver con el plano natural. Pero antes de ser creados, nosotros ya existíamos, porque Dios existía. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de existencia? El tiempo que tiene Dios de existencia, porque según Efesios estábamos en Él, fuimos escogidos de Él, fuimos escogidos en Él, antes de que el mundo fuera hecho. En otras palabras, y esto puede sonar raro, o esto puede sonar una herejía o una falsa doctrina, pero en otras palabras, si venimos de Él, según Efesios, y si estábamos en Él antes de la fundación del mundo, significa que nosotros somos más antiguos y más viejos que el mundo. Es decir, que nosotros hicimos partes en Él, en Dios, hicimos parte de la creación del mundo. En Él pudimos entender, en Él pudimos ver la creación del mundo. Por eso es que el hombre está tratando de entender cómo fue creado el universo, lleva siglos tratando de entender cómo fue eso, de dónde viene, cuánto dura, cuántos años lleva la tierra, miles de años, que millones de años, que los fósiles. El hombre trata de entender algo que si entrara en revelación en el espíritu va a entenderlo fácilmente, y va a saber que la tierra no tiene la cantidad de años que dice la ciencia, sino que la tierra tiene apenas los 6,000 años que tiene, que se han hablado en la palabra bíblica. Entonces fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Significa que no había nada, no existía nada, y ya estábamos en Dios, porque fuimos hechos de la imagen de Dios para reflejar la naturaleza de Dios, esa naturaleza de amor, de bondad, de perdón, de santidad y todo este tipo de cosas que nosotros hoy entendemos. Luego Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, al varón y a la mujer. Y Efesios capítulo 2, verso 10, de donde comencé con este fundamento, dice, creados en Cristo. Entonces, después de que Dios nos hace, nos crea. Tomó tierra, en el caso del varón, tomó tierra, ya existía, porque la tierra no fue primero que el ser humano, primero fue el ser humano, es decir, el espíritu que venía de Dios para nosotros, para darnos manifestación en la tierra. Y luego Dios tomó tierra que ya había creado, y de esa tierra creó al varón, y la mujer fue creada del mismo varón. La palabra dice que tomó una de sus costillas y creó a la mujer. Eso tiene que ver con carácter. Por eso es que el hombre es rudo, el hombre es, por eso dice que el polvo volverá, porque eso tiene que ver con el carácter humano. La mujer tiene que ver con el carácter de donde ella fue sacada, de donde ella fue manifestada. Cuando la palabra dice que fuimos creados a la semejanza de Dios, ya fue el plano natural. La semejanza tiene que ver con carácter, con el carácter, con reflejar, con manifestar ese carácter de Dios, ese carácter que tiene Dios. Amén. Un carácter de compasión, pero un carácter de juicio, un carácter de perdón, de amor, pero un carácter también que tiene control para dominar, para gobernar, para señorear. Eso tiene que ver con el carácter. Por eso fue que cuando Dios creó al varón y creó a la mujer, Génesis capítulo 1, verso 28 le dice, gobiernen sobre los peces del mar, sobre las aves del campo, gobiernen sobre esto, gobiernen sobre el otro, porque eso es manifestar manifestar el carácter, la semejanza. Entonces queda claro, en los próximos audios estaré ministrando acerca de los 3 ambientes donde estaba el ser humano antes de ser manifestado en la tierra. Ya vimos que venimos de Él, que venimos de lo que es Él como naturaleza y como carácter, como naturaleza en la imagen, como carácter en la semejanza. Ya sabemos que fuimos hechos a la imagen, creados a la semejanza. Son 2 cosas completamente diferentes. Y Efesios dice, primer lugar, Efesios capítulo 1 dice que existíamos en Él antes de que el mundo existiera. Ahí estábamos hechos, ya estábamos hechos, siempre fuimos hechos. Pero Efesios capítulo 2 dice que fuimos hechos por Él y creados en Cristo Jesús. Y luego entonces fuimos manifestados a la tierra. Bueno, bendiciones, Ministerio Casa de Gobierno. Más profundidad del tema usted lo puede encontrar en este libro. La idea no es vender un libro, la idea no estamos promocionando un libro para la venta. Estamos realmente dando a revelar lo que Dios quiere que se revele en este tiempo, y estamos trabajando fuerte para transmitir lo que Dios nos ha revelado a través del don que Él nos ha dado, que es el don de poder escribir. Le bendecimos, Ministerios Casa de Gobierno, Apóstol Henry Camacho. Mi esposa, la profeta Geraldine Venega, los saluda. Un abrazo.